Bueno, fíjese que hablando de esta situación de hacer lo correcto, a mí me llama mucho la atención las actitudes no tanto la actitud, fíjese, sino más bien la perspectiva que la iglesia ha tenido, y esto no es nuevo, esto sí le puedo decir así abiertamente, que ha ocurrido a lo largo de los siglos, porque estudiando la palabra y estudiando la historia me doy cuenta de que a lo largo de 2 milenios, una gran parte de los problemas que han surgido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y que han desviado a grupos de la iglesia, desde la iglesia de Roma, la iglesia de Grecia, la iglesia de Rusia, que son las iglesias más antiguas, hasta las iglesias modernas que han surgido en el último siglo y medio. A menudo las desviaciones que han llevado a esas iglesias a perder la pureza del evangelio, incluso a convertirse en sectas, ha sido sobre todo un problema, un detalle. La necesidad que percibe quien está al frente de esa iglesia de agradar a los feligreses para que permanezcan, para que se queden, para que no se vayan, para que apoyen y contribuyan al desarrollo de sus iglesias. Y esto es algo bien delicado. Yo quiero tocarlo hoy con detalle porque no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Yo también, mire, le voy a platicar una anécdota y no le voy a decir quién fue. Porque pues lo cubrimos con un manto de misericordia, pero en alguna ocasión un pastor de alguna iglesia llegó a una reunión de los pastores de su iglesia y llegó anunciando con una soberbia, con un orgullo, dijo, el domingo pasado, se fue de la congregación el último de los congregantes, el último de los hermanos, el único que quedaba. Pero ¿saben qué? A mí no me importa, porque los únicos que importan son las tres divinas personas, y ellos sí estaban ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciéndonos a los que estábamos presentes que pues si se iba toda la congregación y ya nadie quería escuchar la palabra en su ministerio, pues no importaba, lo que le importaba a él es que estuviera presente Dios. Y yo le pregunto a usted, quiero que lo analice, ¿usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encontraban allí presentes, Dios estaba presente, feliz de que se hubiera quedado sola y vacía la iglesia? ¿Usted qué cree? No. Ni de broma, ¿verdad? Además, se rompió el cumplimiento básico del fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia, el Señor Jesucristo lo planteó, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Empieza en 2 la cuenta, ¿se vio? No dijo el Señor, donde 1, 2 o 3, el 1 no contó, de 2 en adelante. ¿Por qué? Porque iglesia es eclesia y eclesia es reunión. Eclesia es congregación, es unidad. Es que los que estaban fuera fueron llamados dentro para pertenecer. Eso es eclesia. Y eso es lo que Dios estableció en esta tierra. La imagen fundamental que lleva el mensaje de Cristo no es la alta doctrina, ni la alabanza bien bonita, ni los cultos inspiradores, y no sé qué tanta cosa, que no quiere decir que esté mal. Todo eso es bien, está bien y es de Dios, pero lo que impacta el corazón de la gente es el amor. Lo que impacta el corazón es la unidad. Lo que impacta el corazón y lo que hace que la gente se quede no es que busquemos agradarle, porque ¿sabe qué? Hace no muchos días me tocó a mí recibir información de una persona que perteneció a la iglesia durante muchos años. ¿Sabe cuál fue su expresión? Que una de las razones por las que no quiere saber nada de la iglesia es porque la iglesia somos una bola de lambiscones. Entre otras cosas. Pero esto impacta mi perspectiva, porque esto quiere decir que en realidad esta persona percibía los intentos de agradarle como lambisconería.
¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Tal vez sea un poquito de cierto, tal vez tenga un poquito de verdad, porque yo por lo menos busqué y encontré en la iglesia la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios implicaba que muchas veces la opinión de Dios era diferente de la mía. Y se manifiesta naturalmente a través de sus siervos, a través de autoridades delegadas. Y en diversas ocasiones yo escuché el no de mis pastores. Yo traía un rollo en la cabeza, bueno, malo, como fuera, y me decían, no, ¿por qué? Pues, o porque no es el tiempo, o porque no es el modo de Dios, o porque no es la voluntad de Dios para tu vida en particular. Pero nosotros, los cristianos, hoy en día hemos estado cada vez más y más y más estableciendo un modelo de conducta que trata de agradar a los demás, de agradar a las personas, con una buena intención, la intención de que se queden, la intención de que pertenezcan, de que formen parte. Me estoy refiriendo a todo. Música que le guste a la banda. Un lugar muy cómodo, no le hace que nos quedemos sin comer, pero tú pones aire acondicionado. Una predicación llena de buen humor, de chistes y de diversión. Total, si no alcanza el tiempo para terminar el mensaje, pues ni modo. Lo importante es que se la pasen bien. Y también hay gente, congregantes, que a veces salen del culto diciendo, bueno, me gustó la predicación, porque no me siento bien, me siento como regañado, como que me dijeron que estaba mal, cuando la realidad de las cosas en Cristo es que la palabra de Dios, cuando es predicada completa, por necesidad debe confrontarnos, porque por necesidad usted y yo somos pecadores, y la palabra de Dios habla en contra del pecado. Es triste, ciertamente, ver cuando se va alguien de la iglesia. Es triste, ciertamente, que cuando tú ejerces el ministerio pastoral y llegas a una familia, te reúnes con ellos y les das consejería, dejan de congregarse. Antes, en otros tiempos, o en otras iglesias, o en otras formas de trabajo, la gente, cuando la confrontabas, cambiaba de vida. Hoy en día, a menudo, cuando la confrontas, cambia de iglesia. La palabra de Dios dice en Gálatas 1:10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Luego entonces es una función binaria. No hay puntos intermedios, no hay matices. O vives tratando de agradar a Dios, o vives tratando de agradar a los hombres. Aquí lo importante es que nosotros podamos discernir cuál es la opinión que importa. Porque ciertamente el hermano del que le platicé al principio estaba muy pendiente, desde su punto de vista personal, de agradar a Dios y no a los hombres. Y entonces dices, bueno, esta palabra se está cumpliendo plenamente. Total, si a la gente no le gusta, que se vayan. Y yo le voy a decir una cosa. Esto es algo que no puede ser cierto. Porque Jesús, que es nuestro modelo, era seguido por miles de personas. Y él nunca violentó la voluntad del Padre Celestial. Jesús siempre tuvo detractores, gente que no quería saber de él y de hecho que buscaba matarle hasta que lo consiguieron. Aunque él fue quien puso su vida. Pero lo que yo le quiero decir, lo que quiero yo mostrarle y reflejarle, es que también había mucha gente que lo seguía llena de emoción, llena de gozo, que caminaba kilómetros y se iban lejísimos y se quedaban sin comer con tal de escucharlo hablar, con tal de recibir la palabra. Entonces, si nuestra forma de ser como cristianos aleja a los que no son cristianos, algo está mal, pero no es el pecado de aquellos, sino probablemente es algo en nuestra forma, porque la forma de Cristo no aleja al que quiere cambiar. La forma de Cristo aleja al que insiste en vivir en pecado. Hay mucha gente que está metida en cosas tremendas. Y analizábamos
un par de casos que tenemos por ahí pendientes de dos personas, una que dice, no quiero saber nada de Dios, y así estoy bien, y otra que dice, yo quiero saber más de Dios, pero no puedo, necesito algo. Son actitudes distintas, y así, tarde o temprano, a veces cosas que a nosotros nos parecen malas, al final Dios las hace buenas, porque nos obligan a percibir nuestra necesidad de Dios. Y nos acercan a Dios, y nos acercan a buscar ayuda, y a recibir la mejor ayuda posible, que es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesús. Pero, ¿cuál es nuestra postura? Las iglesias tienen ovejas, las iglesias tienen congregantes, las iglesias tienen discípulos. Y nosotros hemos hecho a veces que nuestras iglesias tengan clientes. Clientes, ¿por qué? No hablo en el término estricto de que seamos un producto a la venta, con dinero, pero la actitud que muchas veces nosotros estamos introduciendo en la iglesia es la actitud propia del vendedor, que tiene una premisa: al cliente lo que quiera. Y no, amados hermanos, no es así, porque hay mucha gente que en realidad se acerca a Dios buscando un padre enérgico, un padre que disciplina, un padre que le ayude a cambiar lo que tiene que ser cambiado. No alguien que diga, ay, no te preocupes, Dios te recibe así como vienes. Sí, es cierto, pero no te deja así. El Señor te recibe como vienes y te transforma en alguien nuevo. Eres una nueva criatura y empiezas a revelar la personalidad de Cristo, y es desechada la personalidad del pecado. Pero si no hacemos eso usted y yo, porque esto no es solo para los pastores, aunque a nosotros nos toca a lo mejor una mayor carga, pero para todos en la iglesia es lo mismo. Si nosotros no somos capaces de encontrar el equilibrio entre hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios y servir a Dios y reflejar el amor de Cristo, vamos a encontrarnos en los dos extremos. El extremo de los que crean reuniones de cuates que son fans de Jesucristo, pero no son salvos, o en el extremo de aquellos que ahuyentan a las personas porque son religiosos y son intolerantes y son totalmente incapaces de reflejar el amor de Dios. Tenemos que buscar el equilibrio, amados. ¿Y cuál es ese equilibrio? Mire a Jesús. ¿Le dijo Jesús acaso a Zaqueo, sabes qué? Tú y tus amigos son una bola de puercos, no quiero saber nada de ustedes? No, ¿verdad? Le dijo, Zaqueo, bájate, prepara la mesa porque voy a ir a tu casa. Pero llegó no a compartir el pecado de Zaqueo y de sus amigos. Llegó a revelar la voluntad del Padre Celestial, con amor, con amistad, con integridad, pero siempre pensando, siempre teniendo presente qué es lo que el Padre quiere y qué es lo que la gente necesita. Y aquí es donde viene la esencia del amor, porque el que ama le da a aquel que ama lo que necesita, no lo que le agrada. A veces le agrada y a veces no. Y piense usted, ahí en su casa, levante la mano si es padre o madre, y me va a entender. Cuando usted le da a su hijo un gusto, un pastelito, una malteada, un regalito, usted lo está agradando, pero sabe que le hace bien. Pero cuando está enfermo y le da la medicina o le pone una inyección, usted no lo está agradando, es bastante desagradable, pero le hace bien. Ese es el modo de Cristo, darnos lo que necesitamos. A veces es agradable y a veces no, pero siempre edifica, siempre hace bien, siempre nos da crecimiento y siempre nos ayuda a ir adelante. Cuando volteamos para atrás, en lugar de decir, ay, ¿por qué me hiciste pasar esto? Decimos, gracias, Señor. Y así, como muchos decimos, ay, es que si mi madre no me hubiera dado los chanclazos que me daba, yo no sería una persona de bien. Igual el Señor a veces nos da unos chanclazos. Y una iglesia, y no me refiero a la institución o a la congregación propiamente dicha, sino a usted y a mí, porque nosotros somos la iglesia. Una iglesia que es capaz de proporcionar a la gente lo que necesita, porque lo que necesita es el Evangelio de Jesucristo, su palabra y su voluntad, es una iglesia exitosa. Una iglesia exitosa no es una iglesia llena de gente. Una iglesia exitosa es una iglesia en donde las vidas son transformadas. A veces es grande, a veces es chica, pero mire, eso incluso nos da, si no la garantía, sí por lo menos el camino correcto para que haya crecimiento.
Porque un crecimiento desmedido basado en la idea clientelar de darle a cada quien lo que se le dé la gana, pues es un crecimiento sin fruto, es un crecimiento estéril, es un crecimiento que no va más allá de la reunión del domingo, porque en la calle la gente sigue yéndose al infierno, aunque vaya el domingo a tu iglesia. Pero si la gente es transformada y empieza a caminar hacia el reino de Dios, así sea uno o dos, tú has triunfado y hay fiesta en el reino. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, en nuestra vida. El equilibrio en Dios. El equilibrio. De decir, no te voy a decir lo que quieres oír. Te voy a decir lo que tienes que oír, pero te lo digo con amor, como me fue dicho a mí, por lo cual yo ahora soy cristiano. ¿Estamos? Estamos. Piensa en ello, porque ese es el fundamento de la misión que Dios nos dio. Medita.